Saludos jóvenes. Continuamos con el curso de anteproyecto de investigación en esta nueva modalidad virtual. Recuerden que para que este sistema pueda funcionar es necesario que utilicemos los canales preestablecidos de comunicación como nuestro grupo de WhatsApp o los mismos comentarios de este video para que podamos resolver las inquietudes, las dudas y podamos realizar una retroalimentación del proceso. Con el fin de comprender la importancia del diseño de los instrumentos de recolección de datos, recordemos que el proceso investigativo es fundamentalmente un ejercicio de conexión del investigador con la realidad, motivado por la solución de un problema concreto. Así, el proceso investigativo se puede representar como un ejercicio de retroalimentación entre los marcos teóricos de los que parte el investigador y la realidad que es objeto de su estudio. Ese proceso retroalimentativo implica la realización de un trabajo de recolección de datos que puede ser un trabajo de campo, es decir, un proceso de recolección de datos de primera mano. En ese proceso, el investigador utiliza esos instrumentos para extraer esas señales que permiten comenzar a comprender el funcionamiento de la realidad. En este gráfico podemos observar que esas dos instancias de relación, una la teoría y la otra la realidad, las podemos representar de dos maneras diferentes. La teoría se concibe como algo ideal, como el funcionamiento esperado de un conjunto de fenómenos, de acuerdo a una visión particular. Y la realidad se nos presenta como algo en cierta medida caótico, representado aquí por un conjunto de bordes irregulares. Ese ejercicio es retroalimentativo ya que la respuesta que recibe el investigador es un conjunto de señales que luego convertimos en información y se aplican a la teoría inicial para validarla, modificarla, mejorarla y buscar que permita comprender mejor esa realidad de manera que sea una herramienta de resolución de problemas. Una parte esencial de este proceso es la diferenciación que debe existir entre los conceptos de dato e información. Para la mayoría de las personas, datos e información son dos cosas iguales, pero realmente son dos conceptos muy diferentes. Un dato es fundamentalmente un fragmento de la realidad vista sin ningún marco que permita realizar una interpretación. Es simplemente una señal que se presenta a los sentidos del investigador. Pero luego ese dato entra en correlación dentro de un conjunto de datos. Y esas correlaciones marcan relaciones de causa-efecto y relaciones de correlación, es decir, datos que corren paralelos y que se influencian entre sí, para permitir la construcción de un conjunto de información. Es decir, que la información es generada a través de los datos mediante un proceso analítico que está condicionado por las funciones y las condiciones específicas del marco teórico. Y comprender mejor esa diferencia que existe entre el concepto de dato y el concepto de información, podemos traer a colación un estudio hipotético que busque comprender la naturaleza del crecimiento infantil. Y para ello se puede diseñar un estudio en el que se tome una muestra de un grupo de niños y se midan diferentes características de ellos dentro de esa muestra aleatoria. Entonces la relación sería entre la estatura o los datos de la estatura y los datos de esas características que queremos comprobar si efectivamente tienen incidencia en el crecimiento de los niños, como por ejemplo el género, la raza, el estrato social, etc. Multitud de datos que podríamos pensar o creer que pueden estar relacionados de alguna forma, ya sea causalmente o correlacionalmente. Entonces la información sería ese conjunto de relaciones que podemos descubrir entre los diversos datos. En esa medida la información básicamente es el insumo mediante el cual la teoría se enriquece, se mejora su capacidad de explicación y su capacidad predictiva. Como resultado de un estudio de este tipo, se podría concluir que ciertas características influyen de determinada forma
en el crecimiento infantil. Eso muestra cómo datos e información realmente son dos cosas diferentes y es necesario comprender esa diferencia para poder comprender el proceso investigativo como una suerte de ejercicio de retroalimentación entre teoría y realidad. Entonces, en este punto tenemos que empezar a definir qué son instrumentos de recolección de información. Ya entendemos su función, su necesidad, pero todavía no hemos dicho qué son. Para un investigador y autor de temas de investigación como Carlos Sabino, un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos o construir a partir de ellos, como lo vimos anteriormente, información. De este modo el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. Entonces miren la importancia de haber definido unas variables para poder construir los instrumentos de recolección, ya que estas técnicas o estos instrumentos obedecen a la naturaleza de los datos que se desea medir. Si lo que queremos es, por ejemplo, medir el crecimiento poblacional, tendremos que utilizar técnicas de recolección a partir de fuentes secundarias, como por ejemplo datos del censo nacional, y descubrir por regiones específicas cifras, números que reflejen ese crecimiento poblacional, y así con cualquier otra variable. Es decir, que si yo no hago una elección correcta de variables que tienen que estar acordes con los objetivos específicos, entonces no puedo construir adecuados instrumentos de recolección de datos. En este punto es importante tener en cuenta que los instrumentos de recolección deben tener características de confiabilidad y objetividad, ya que de ello depende la calidad de las conclusiones. Si los datos que se recogen en el terreno son ambiguos o inducen a error o tienen un componente de falsedad, las conclusiones van a reflejar esas mismas características y el estudio en su conjunto no será confiable. Un buen diseño de instrumentos de recolección de datos ofrece la ventaja de seguir un proceso ordenado y sin improvisaciones de trabajo de campo. Entonces, a partir de ellos se construye la idoneidad del plan de trabajo del proceso de investigación. Para poder proceder al diseño de los instrumentos de recolección es necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Por una parte está el enfoque investigativo a utilizar y por el otro está el grado de aproximación a la realidad de estudio. Vamos a dar una explicación de estos dos elementos. Podemos hablar de tres tipos de enfoques: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Este último enfoque, llamado mixto, también se denomina enfoque integrado multimodal. El objetivo primordial de un enfoque cuantitativo es probar una teoría mediante el establecimiento de determinados patrones de comportamiento de los fenómenos bajo estudio. Y todo ello se logra a través de la aplicación del análisis estadístico a los datos numéricos recolectados. El objetivo del análisis estadístico aplicado a los datos cuantitativos es encontrar relaciones de causa-efecto entre las variables. La manera como estos datos numéricos dan lugar a una teoría es a través de un modelo matemático. Y el objetivo del análisis estadístico es construir dicho modelo matemático a partir de las relaciones estables entre las variables. La característica fundamental del enfoque cuantitativo es la búsqueda de la objetividad. La búsqueda de la objetividad implica descartar puntos de vista que no tienen un fundamento en los datos observados y descarta opiniones, ya que estas opiniones reflejan más el pensamiento subjetivo de un individuo que conclusiones fiables estructuradas a partir de los datos. Este es un ejemplo de un estudio marcado en un enfoque cuantitativo. Si el estudio está enmarcado dentro de un enfoque donde los datos son de tipo cuantitativo, ya podemos hacer una primera preselección de técnicas y herramientas de recolección de datos, como por ejemplo los métodos estadísticos, las encuestas, las entrevistas estructuradas y los experimentos. Todo ello está sujeto a la naturaleza de los datos y a la naturaleza del estudio. Es decir, si se pueden realizar experimentos, si hay lugar a una entrevista estructurada, porque la investigación cuantitativa tiene en cuenta, de cierta manera, las percepciones de los actores sociales, pero esos datos los vamos a trabajar de manera cuantitativa, entonces realizamos una entrevista estructurada. Las encuestas, por ejemplo, se pueden procesar con base en técnicas estadísticas y asignar valores numéricos
según una escala de valoración específica a las respuestas que dan las personas encuestadas. Y los métodos estadísticos, en términos generales, son técnicas de análisis de los datos recolectados que permiten establecer estimaciones y predicciones. En todo caso, estas técnicas buscan siempre privilegiar la objetividad en el tratamiento de los datos. Recuerden que el objetivo de una investigación de tipo cuantitativo es fundamentalmente llegar a conclusiones muy precisas acerca de la manera como se relacionan las variables del estudio. Si por el contrario nuestro objeto de estudio involucra relaciones sociales o acciones propias de los seres humanos, entonces es más susceptible de utilizar un enfoque de tipo cualitativo. En estos casos es más complicado establecer los límites del problema porque todo depende del marco teórico en gran medida que se utilice para inclusive plantear el problema. Es decir, los enfoques o los estudios de tipo cualitativo son más dependientes de la teoría que de la realidad empírica. Este es un ejemplo de una investigación enmarcada dentro de un enfoque cualitativo. El propósito sería relacionar dos fenómenos sociales. Uno, por un lado, sería una categoría de tipo antropológico, sociológico, como los principios y valores morales, y por el otro lado estaría un fenómeno social en relación con la política y la economía, que sería el de la corrupción. Encontrar una relación entre ambos universos es más complicado en la medida en que no es posible definir de manera unívoca, es decir, sin ningún tipo de discusión, qué se puede considerar un valor o un principio moral. E inclusive el fenómeno de la corrupción también estaría mediado por la ideología o por la teoría de tipo sociológico, económico o político que se aplicase. Entonces, en este tipo de investigaciones se requiere más establecer a grandes rasgos unidades de estudio para comprender su funcionamiento y tener una mejor capacidad para interpretar la realidad social. En conclusión, un enfoque cualitativo siempre está abierto a la discusión. Una investigación de tipo cualitativo implica que no está dada la última palabra. En esta medida, la investigación de tipo cualitativo es más propia de las ciencias sociales, como por ejemplo la sociología, la antropología, la historia o inclusive la psicología en muchos de los fenómenos que ella estudia. En últimas, el objetivo de la investigación cualitativa no es establecer una visión definitiva de los fenómenos, lo que es lo mismo que tratar de encontrar causas últimas, sino más bien lograr una comprensión de lo que sucede en la realidad social. Ello quiere decir que el enfoque de la investigación de corte cualitativo está más orientado hacia la comprensión de los fenómenos que hacia una explicación definitiva de los fenómenos. En términos generales, los instrumentos de investigación cualitativa o los instrumentos de recolección de datos de corte cualitativo están más orientados a recoger las opiniones, los puntos de vista y los argumentos de los actores de una determinada realidad social. Entre estos instrumentos de tipo cualitativo podríamos encontrar, por ejemplo, la observación. Entonces, dentro de la observación implicaría mucho el diseño de una herramienta que registre determinados comportamientos o determinadas opiniones de los actores de un grupo social. Las entrevistas abiertas, que están destinadas más a aprender las diferentes opiniones de esos mismos actores sociales, pero con cierto grado de flexibilidad, sin guiarlos en sus respuestas, sin buscar establecer concretamente un sí o un no, sino más bien dejar que las personas dentro del discurso puedan expresar sus sentimientos, sus opiniones y sus perspectivas y sus puntos de vista. La etnografía es una técnica bastante desarrollada desde la antropología. Está muy relacionada con la observación directa, pero muchísimo más estructurada, basada fundamentalmente en teorías de esta ciencia social que siempre han tratado de comprender los principios ocultos de las interacciones sociales y culturales entre los seres humanos. También se puede recurrir dependiendo del tipo de investigación, a técnicas como por ejemplo las historias de vida, los estudios de caso y el análisis de tipo documental, que en sí sería una investigación que tiene en cuenta la visión de otro investigador. Entendiendo claramente cada uno de esos dos enfoques, podríamos pensar que ellos se encuentran en oposición
y sin embargo no es así. En la vida real es muy difícil trazar una línea definitiva entre un universo cuantitativo y un universo cualitativo. Lo que realmente ocurre es una suerte de combinación en mayor o menor grado de ambos enfoques. Y esto, en cierta medida, hace que el investigador deba ser capaz de echar mano de diversas técnicas de ambos mundos. La realidad es que los fenómenos que estudian los investigadores, ya sea sociales o investigadores de las ciencias naturales, son complejos. No son fenómenos que se puedan reducir simplemente a un juego de variables. Cuando hablamos de los estudios de corte cuantitativo, siempre es necesario realizar una interpretación de los resultados. Y ahí va a jugar mucho la teoría con la que esos datos o esa información sea procesada y analizada. Y esos resultados van a arrojar en unos casos unas conclusiones y en otros otras. De hecho, lo que encontramos en el mundo académico y en el mundo investigativo es una dialéctica constante entre diversos puntos de vista, sin importar si estamos hablando de enfoques cuantitativos o de enfoques meramente cualitativos. Entonces, un primer factor que condiciona la elección y la estructuración de los instrumentos de recolección, como vimos, es el enfoque investigativo. Pero también esa elección de los instrumentos se va a ver condicionada por otro factor, que es el grado de aproximación a la realidad que pueda lograr el investigador. Esto está dado por la disponibilidad de los datos. Hay datos que puedo lograr de primera mano mediante el propio trabajo de campo. Entonces, en ese caso, los instrumentos y las técnicas se deben diseñar para recoger directamente esa información en el terreno. En ese caso, los instrumentos de recolección se denominan fuentes primarias. En esta categoría, los datos se presentan de forma pura, relativamente hablando, porque no se está teniendo en cuenta ninguna otra interpretación de los mismos. Es decir, que la interpretación que el investigador realiza de esos datos es directa, de primera mano. Dentro de estas técnicas tenemos la observación directa, los experimentos, las encuestas, los grupos focales, las entrevistas, los cuestionarios y el propio registro fotográfico. Como pueden ustedes ver, no necesariamente a un tipo de fuente, sea primaria o secundaria, le va a corresponder una técnica de un enfoque cuantitativo o cualitativo. Pueden existir técnicas cuantitativas, pero con información de segunda mano o información secundaria. Estas fuentes secundarias son fuentes subsidiarias, ya que si el investigador no puede recoger directamente sus datos del terreno, entonces ya le tocaría acudir a terceros, otros investigadores que hayan trabajado el mismo tema y que esos datos que ellos recolectaron sirvan para que este investigador pueda alimentar su propia investigación. Dentro de esa investigación, de este tipo de fuentes secundarias, tenemos el material bibliográfico o cibergráfico, los datos estadísticos. Hoy en día es muy factible acceder a mucha información de tipo estadístico de fuentes que están representadas por empresas que realizan estudios en múltiples campos. Entonces, una fuente que no es directa, pero que nos sirve mucho siendo secundaria, son las construcciones de datos estadísticos que realizan empresas especializadas. También dentro de esa categoría estarían los censos poblacionales o de todo tipo, o las encuestas como la del CISBEN, por ejemplo. En general, cualquier conjunto de información que se pueda obtener a través de terceros nos puede servir como fuentes secundarias. En conclusión, la elección final de nuestros instrumentos y técnicas de recolección de datos va a estar determinada por esos dos tipos de factores: el enfoque, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, y el grado de aproximación a la realidad, que va a estar determinado por la disponibilidad de los datos. Aquí terminamos esta clase. Entonces les recuerdo que deben estar muy pendientes de enviar todas sus inquietudes y dudas para poder iniciar el proceso de retroalimentación. Nos vemos en la siguiente clase.